el programa de hoy, Papa Francisco envía carta a México por el bicentenario de la independencia. Además, Vaticano anuncia el tema elegido por el Papa para la Jornada Mundial de las Comunicaciones 2022. Y tendremos una entrevista con una experta que nos explicará cómo se aprobó la idea de legislar la extensión del aborto hasta las 14 semanas de gestación en Chile. Hola amigos, bienvenidos a su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Empezamos esta nueva edición del programa con noticias desde México que nos trae nuestro corresponsal Diego López Colín sobre el mensaje que envió el Papa Francisco al país por el bicentenario de la independencia. Adelante Diego, cuéntanos. Hola amigos, los saludo desde el Templo del Señor de la Misericordia en la Ciudad de México. En esta ocasión para comentarles que al cumplirse 200 años por la consumación de la independencia en nuestro país, el Papa Francisco envió una carta invitando a todos los mexicanos a mirar el pasado para fortalecer las raíces, pero sobre todo vivir el presente y construir el futuro con gozo y con mucha esperanza. Al reconocer que durante los procesos de evangelización se cometieron errores muy dolorosos, su Santidad Francisco pidió aprender de ellos y seguir dando pasos vistas a ganar las heridas, a cultivar un diálogo abierto y respetuoso entre las diferencias y a construir la tan anhelada fraternidad, priorizando el bien común por encima de los intereses particulares, las tensiones y los conflictos. Además, el Papa recordó que en una década México celebrará otra efeméride relevante, los 500 años de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, por lo que señaló que en esta conmemoración es bello recordar que la imagen de la Virgen de Guadalupe tomada por el Padre Hidalgo del santuario de Atotonilco simboliza una lucha y una esperanza. Y en otra noticia les comento que un programa de desarme implementado por el gobierno de la Ciudad de México en colaboración con la Iglesia Católica ha ayudado a disminuir los homicidios y las lesiones. El programa Sí al Desarme, Sí a la Paz consiste en que cualquier persona pueda canjear armas de fuego por un apoyo económico, así como juguetes bélicos por material didáctico infantil. Todo esto con la intención de erradicar o disminuir los factores de violencia que afectan a la capital del país. A 9 meses de que la iniciativa se retomara, luego de la interrupción por COVID-19, ha logrado recabar 5.966 armas cortas, largas y granadas, así como 1.091.055 municiones. En el marco del Día Internacional de la Paz, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció este programa que calificó de humanista y destacó que la Arquidiócesis de México ha brindado mucho apoyo a este programa, por lo que continuará colocando los módulos de canje en los atrios de las iglesias. Se detalló que en la Ciudad de México las lesiones dolosas por disparos de arma de fuego han bajado 48.7%, mientras que los homicidios dolosos han disminuido 35.5%. Y ya para finalizar quiero comentarles que en el Día de la Acción Global por el Aborto Legal se registraron enfrentamientos y ataques a templos católicos. En diferentes ciudades del país, mujeres feministas se manifestaron para exigir que, ahora que está despenalizado el aborto en los estados de toda la República, se comience a dar este servicio y que se liberen a las personas encarceladas cuando este era un crimen. Es importante destacar que hasta el pasado 30 de junio en el país habían 122 personas recluidas en centros penitenciarios, de los cuales 116 son hombres, tanto a nivel federal como local vinculados por el delito de aborto, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Respecto a las marchas, en estados como Querétaro y Puebla se registraron pintas en templos y en otros tantos hubo enfrentamientos con grupos católicos que se congregaron para proteger templos y evitar los destrozos que comúnmente sucede durante este día. En la Ciudad de México se reportó que 37 personas fueron lesionadas durante las manifestaciones, de las cuales 27 son mujeres policías. Amigos, esa es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando a todos un fuerte abrazo hasta el estudio. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego, por la información. Ahora les contamos que la oficina de prensa de la Santa Sede difundió el tema que eligió el Papa Francisco para la 56 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2022. Conozcamos cuál es en la siguiente nota. Recientemente, la oficina de prensa de la Santa Sede difundió el tema que eligió el Papa Francisco para la 56 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2022. En esta oportunidad, el tema escogido es Escuchen. Y es que, según señalaron en un comunicado oficial vaticano, la pandemia ha afectado y herido a todos, y todos necesitan ser escuchados y consolados, por lo que escuchar también es fundamental para una buena información.
Asimismo, indicaron que la búsqueda de la verdad comienza con la escucha, y lo mismo ocurre con el testimonio a través de los medios de comunicación social, pues todo diálogo, toda relación comienza con la escucha. De otro lado, la nota vaticana añadió que en este momento en el que toda la iglesia está invitada a escuchar para aprender a ser una iglesia sinodal, todos estamos invitados a redescubrir la escucha como algo esencial para una buena comunicación. Cabe recordar que la Iglesia Católica celebra cada año las Jornadas Mundiales de las Comunicaciones Sociales el 24 de enero, fiesta de San Francisco de Sales. El año pasado, el Papa Francisco eligió el tema Ven y lo verás, con el que alentó a comunicar encontrando a las personas donde están y cómo son. Además, resaltó que este método es el más sencillo para conocer una realidad. Y nos vamos de inmediato a Chile para conectarnos con nuestra corresponsal Giselle Vargas, que nos comentará acerca de los días complejos que han pasado en el país debido a la aprobación de la idea de legislar un proyecto que busca extender el aborto hasta las 14 semanas de gestación. Te escuchamos, Giselle. Han sido días complejos para Chile porque la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar un proyecto que busca extender el aborto hasta la semana 14 de gestación. Desde septiembre de 2017 existe el aborto bajo las causales de inviabilidad fetal, riesgo de vida de la madre y por violación. Sin embargo, en enero de este año se presentó un nuevo proyecto de ley para modificar 3 artículos del Código Penal que describen las penas tanto para quien causa un aborto como para la mujer que lo causa o lo consiente. El proyecto fue debatido en la Comisión de Mujer, Equidad y Género de Diputados, pero al recibir indicaciones será nuevamente discutido en particular en la misma comisión. Luego será debatido en la sala y si se aprueba pasará al Senado a su segundo trámite constitucional. El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile expresó en un mensaje que el valor de la vida y la dignidad de la persona humana son un fundamento esencial e irrenunciable de la vida en la sociedad. El primero de los derechos humanos es el derecho a la vida, que ha de ser respetada desde la concepción hasta la muerte natural. Por eso, no matar deliberada y directamente al inocente es un absoluto moral, cuyo reconocimiento y protección resulta indispensable para la vida en comunidad. En el mensaje recordaron que una de las estrategias para instalar el aborto es plantear causales específicas para su práctica, pero tiempo después se presiona con la primacía de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, ignorando por completo la existencia y los derechos del otro ser humano. Y a continuación les informo sobre la situación migratoria que viven los hermanos migrantes en la frontera norte del país. Hace unos días en la ciudad de Iquique se realizó una marcha en rechazo a la gran cantidad de inmigrantes que se encuentran en esta ciudad y en los pasos fronterizos a la espera de regularizar su situación migratoria. Durante la manifestación, unas personas se acercaron hasta un campamento de inmigrantes y prendieron fuego a algunos de sus enseres personales. El hecho fue ampliamente condenado por distintos sectores y volvió a destacar la preocupante situación que viven los inmigrantes en la zona. Chile para ellos se les hace más seguro, un espacio más confiable, donde realmente va a haber vida para sus hijos, donde tienes que lucharla, tienes que trabajarla, ciertamente que sí, pero sí hay una oportunidad de comer, de vivir, de estar, de incluirse. Eso es lo que muchos ven y pese a su falta de documentación, aceptan venir así, se atreven a venir así porque es lo que tratan de ver aquí, seguridad, confort, que lo que no han visto, menos en Venezuela, y no han encontrado como que ninguna puerta sensible en los diferentes países que ellos ya han pasado. Con esa esperanza, los inmigrantes se enfrentan a las largas caminatas por el desierto, esquivando en algunos casos las redes de trata de personas. Luego llegan a las ciudades del norte y ocupan espacios públicos para pernoctar sin condiciones mínimas de salubridad ni seguridad. La situación se extiende por meses, ya que la actual normativa migratoria en Chile otorga un plazo de 180 días para obtener la visa, la que debe ser gestionada en los consulados chilenos de los países de origen. En ese contexto, las instituciones que trabajan en esta crisis humanitaria invitan a cambiar la mirada y a tender una mano solidaria. Nadie está libre de emigrar, de ir a otra ciudad, a otro país, ya sea cualquier sea su motivo, especialmente si es forzosa, como en este motivo del venezolano. Eso, abrir el corazón, mirar en el hermano al mismo Cristo que está sufriendo y no olvidarse que él también fue migrante con sus padres. Seguimos trabajando para llevar hasta sus hogares todo el acontecer de la Iglesia en Chile.
Gracias, Giselle. Y como lo ha informado nuestra corresponsal en Chile hace un momento, la Cámara de Diputados del país aprobó por 75 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones la idea de legislar el proyecto de ley que busca despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación. Para hablarnos más detalles sobre este tema está conectada con nosotros Rosario Corbalán, del área legislativa de la ONG Comunidad y Justicia de Chile. Rosario, bienvenida a EWTN Noticias. Hola a todos, muchas gracias Eddie por la invitación. Rosario, los diputados en Chile han aprobado debatir el proyecto de ley que busca despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación. ¿Nos podrías contextualizar el tema de cómo se ha dado esta aprobación? Así es, se aprobó la idea de legislar en la Cámara de Diputados y esto responde a una agenda que ha seguido un proceso como suele pasar en los otros países en que se ha aprobado el aborto. En mi país, primero, el año 2017, se despenalizó, en realidad se legalizó el aborto en 3 causales. Ese proyecto fue aprobado el año 2017 y enseguida, el año 2018, se ingresa otro proyecto de ley, que es el que se está viendo actualmente, que permite que las mujeres aborten hasta las 14 semanas de gestación sin necesidad de invocar una causal. Entonces, esto responde a un proceso que probablemente, y así lo han anunciado incluso algunas diputadas, después, si eventualmente se aprueba esta ley, después van a decir hasta las, por decir algo, 30 semanas de gestación y después finalmente no va a tener ningún límite de edad. Entonces, esto responde, bueno, principalmente a la agenda feminista que últimamente ha sido muy, muy fuerte en nuestro país y también a mi parecer, una estrategia comunicacional bastante buena. Por poner un ejemplo, el aborto se votó en la Cámara de Diputados el día 28 de septiembre, que es el Día de la Acción Mundial por el Aborto. En ese sentido, Rosario, ¿cuál crees que sería el impacto de esta nueva propuesta en el país? Sí, bueno, el escenario obviamente es bastante desfavorable, principalmente por 2 cosas. Primero, porque desde que se despenalizó el proyecto de ley de aborto, ha habido lógicamente más abortos, y eso por supuesto que lo vemos como algo negativo. Uno de los argumentos que se da a favor del aborto es que despenalizarlo no aumenta el número de abortos, pero hemos visto cómo en otros países como Uruguay, como Estados Unidos, han ido aumentando desde la despenalización o legalización del aborto. Y luego también es negativo porque la ley también tiene un efecto pedagógico, decimos nosotros. Esto significa que uno tiende a pensar que lo que la ley permite, o más aún, lo que la ley te consagra a ti como un derecho, es algo que no tiene nada de malo o que incluso es bueno. Entonces va empezando a permear esta idea de que el aborto es un derecho, que no tiene nada de malo, que no es un delito, etc. Y por lo tanto, frente a este nuevo proyecto de ley, si se aprueba, se seguiría avanzando por este camino nefasto, que es el de instalar la idea de que el aborto no es un delito, sí es un derecho, y también se seguiría aumentando el número de abortos. Ante este panorama, ¿cuáles son las acciones que están realizando desde la ONG Comunidad y Justicia para contrarrestar este tema? Bueno, desde Comunidad y Justicia, este es uno de los temas en el que trabajamos más arduamente en nuestras 3 áreas. Tenemos un área de investigación que se dedica a proveernos de datos, de argumentos científicos, filosóficos y legales para oponernos a este proyecto. Tenemos el área legislativa, que es de la que yo formo parte, que tratamos de influir tanto en la opinión pública como en los parlamentarios de nuestro país para que se opongan a una ley de aborto. Y tenemos también un área judicial que toma acciones para casos concretos. Por ejemplo, una mujer que fue agredida por su vecino y que esto le hizo perder su guagua, o sea, tener un aborto causado por el vecino, le ayudamos a tomar las acciones judiciales correspondientes para que se haga justicia en esos casos concretos. Rosario Corbalán, del área legislativa de la ONG Comunidad y Justicia de Chile. Gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias, Eddie. Hasta luego. Gracias nuevamente, Rosario. Amigos, tenemos que ir a una pausa, pero al regresar, el arzobispo de San Francisco, Monseñor Salvatore Cordileone, pidió a católicos unirse a campaña Una Rosa y un Rosario por Nancy Pelosi. Además, obispo cuestiona proyecto del fundador de Amazon que busca la inmortalidad. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Bienvenidos nuevamente al programa. Y les contamos que el arzobispo de San Francisco, Monseñor Salvatore Cordileone, pidió a los católicos unirse a la campaña Una Rosa y un Rosario por Nancy Pelosi. Veamos de qué se trata.
Monseñor Salvatore Cordileone, arzobispo de San Francisco en Estados Unidos, alentó a los fieles católicos a unirse a la campaña de ayuno y oración titulada Una rosa y un rosario por Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de ese país, quien pese a ser una madre católica, apoya y promueve públicamente el aborto. Por medio de una reciente declaración, Monseñor Cordileone indicó que al ver la aprobación en la Cámara de Representantes del proyecto 3755, que impondría el aborto a pedido en toda la nación en cualquier momento del embarazo, se hace necesaria una conversión de corazón de la mayoría de los representantes, comenzando por la líder de la Cámara. Al respecto, el prelado pidió unirse a esta iniciativa en el sitio web Benedict XVI Institute para que una rosa les sea enviada a ella como símbolo de su oración y ayuno. Asimismo, el arzobispo de San Francisco resaltó que Nancy Pelosi habla hondamente de sus hijos y que claramente tiene un corazón maternal. Por eso, animó también a unirse a él en el rezo del rosario y el ayuno por la conversión de su corazón, para que abrace la bondad y la dignidad de la vida humana, no solo después del nacimiento, sino desde el vientre. Por otro lado, Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián en España, se manifestó frente al proyecto de Jeff Bezos, fundador de Amazon, quien está en la búsqueda de la inmortalidad. Conozcamos los detalles al respecto. Frente a la búsqueda de la inmortalidad del fundador de Amazon, Jeff Bezos, el obispo de San Sebastián en España, Monseñor José Ignacio Munilla, resaltó que el materialismo y consumismo condenan al hombre y recordó que nosotros ya tenemos la vida eterna en Dios. Y es que a inicios de septiembre, la compañía estadounidense Altos Labs reveló que Bezos está financiando su investigación de reprogramación biológica, la cual busca rejuvenecer las células del cuerpo como una forma de lograr la inmortalidad. Frente a este proyecto, Monseñor Munilla se pronunció hace unos días indicando que la posibilidad de un tratamiento que rejuvenezca las células humanas no tiene en sí mismo nada en contra de los principios morales cristianos. Sin embargo, de acuerdo a lo señalado por el prelado en una reflexión enviada a Asiprensa, aunque ya existen tratamientos que buscan ralentizar el deterioro propio del envejecimiento, recalcó que algo distinto es la moralidad de los medios empleados para ese fin. En ese sentido, el obispo de San Sebastián expresó su preocupación por los escasos datos que se conocen sobre el nuevo proyecto de Jeff Bezos, con respecto a los métodos que se estén utilizando. Asimismo, indicó que uno de los científicos contratados para dicho propósito es el español Juan Carlos Ispizúa, de quien se sabe ha realizado polémicas investigaciones, por lo cual los antecedentes dan motivos para sospechar que el nuevo estudio en cuestión podría ningunear la deontología biogenética. Finalmente, Monseñor José Ignacio Munilla señaló que paradójicamente, mientras se sueña irracionalmente con la inmortalidad, se olvida el llamado de participar de la vida eterna del Señor. Ahora nos vamos hasta Denver para conectarnos con nuestro director de noticias, Alejandro Bermúdez, quien nos hará un breve análisis sobre la decisión del Ministerio de la Igualdad en España, que busca registrar a profesionales de salud que sean objetores de conciencia del aborto. Adelante, Alejandro. ¿Qué tal, amigos de EWTN Noticias? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Esta semana, el gobierno español, específicamente el Ministerio de la Igualdad, que es uno de estos ministerios totalmente artificiales creados por los socialistas en España para tratar de usar el término igualdad como lo usó la tiranía ficticia de la novela de utopía negativa 1984 de George Orwell, ¿no? Donde todos los ministerios que se dedicaban a hacer algo brutal tenían un nombre perfectamente eufemístico, ¿no? Entonces, en la novela de George Orwell, que él escribe en los 50, prediciendo qué cosa iba a pasar en lo que él creía sucedería en 1984, que está pasando ahora en el 2021, es que en la novela existía un ministerio de la paz que era el que se encargaba de
reprimir a la gente a palazos, a golpes y a balazos, matando a cualquiera que se amotinara con este único gobierno mundial, ¿no? El Ministerio de la Abundancia era el que manejaba la extrema escasez de alimentos que sufría esta dictadura imaginaria, ¿no? Entonces, piensen en el Ministerio de la Igualdad en España en los mismos términos en los que piensan ustedes en lo que hoy en día es la realidad de 1984, ¿no? Cómo se está volviendo realidad esta novela de George Orwell. Y bueno, el Ministerio de la Igualdad, y nadie sabe por qué el Ministerio de la Igualdad, en realidad nadie sabe entre comillas, ¿no? Pero nosotros, ustedes sabemos por qué, pero el Ministerio de la Igualdad ha decidido que va a hacer una lista de los doctores, las enfermeras, enfermeros y cualquier otro profesional de la salud que sea objetor de conciencia del aborto. La ley de aborto actual, que fue aprobada en el 2010 en España, es una ley que permite la objeción de conciencia siempre que la persona que quiera abortar, la mujer que quiera abortar, se le ofrezca una alternativa, ¿no? O sea, yo no te quiero abortar, soy farmacéutico, no quiero venderte una medicina que va a permitir el aborto químico, pero puedes ir a esta otra farmacia, ¿no? O sea, se le tiene que dar una alternativa. Entonces, esto no es una situación ideal, donde quiera que el aborto es legalizado es una catástrofe, pero por lo menos permitió y permite que existan los objetores de conciencia. Entonces, ¿por qué el Ministerio de la Igualdad, ¿no? O sea, que es el ministerio que se encarga de empujar la liberalización del aborto? Su trabajo, sus empleados, su ministra, se dedican a empujar la legalización extrema del aborto, que en toda circunstancia, por cualquier situación, por cualquier mínimo deseo de la voluntad de una mujer, hasta el momento en que la coronilla de un niño está apareciendo en el canal de la mujer, el aborto sea legal, gratuito y aplaudido, ¿no? Todas esas condiciones. ¿Por qué este ministerio y no el Ministerio de Salud, digamos, el Ministerio de Salubridad, les interesa tener esta lista de objetores de conciencia, crear esta lista de objetores de conciencia? O sea, básicamente un médico, para tener el derecho de objetar conciencia, tiene que pedirle tiene que anotarse en esta lista. ¿Y esa lista para qué sirve? El Ministerio de la Igualdad no ha explicado para qué. ¿Para qué sirve? Nosotros sabemos para qué sirve. Lo que quieren es crear un prontuario, ¿no? Esa lista que se tienen en las cárceles de quiénes forman parte, quiénes son los prisioneros, ¿no? Lo que quieren es formar un prontuario básicamente para que las ideas privadas de una persona que tienen que ser respetadas por la ley ya no sean privadas. Y en consecuencia, un hospital, cuando busque a una enfermera y vea que esa enfermera es objetora de conciencia, diga, no la contrato. Y en consecuencia que las oportunidades laborales de las personas que tienen objeción de conciencia para el aborto les impidan encontrar trabajo en cualquier otra área que no esté referida al aborto, ¿no? Entonces, lo que vemos es cómo encima de la ley que está aprobada, las acciones del Poder Ejecutivo, ¿no? Son acciones que en España en particular y en muchos de nuestros países están siendo aplicadas para forzar más el aborto en contra de la ley que está escrita, ¿no? ¿Y esto qué nos enseña? ¿Que la situación es catastrófica en España? Desde el punto de vista de la defensa de la vida, por supuesto. ¿Que el gobierno socialista está tomando medidas cada vez más fascistas, más antidemocráticas? También, pero eso ya lo sabíamos. La lección más importante para nosotros, hermanos, es que los votos cuentan y que los argentinos, por ejemplo, que votaron por el actual gobierno
porque creyeron que eso les iba a mejorar la situación económica y que iban a tener más comida, que iban a tener más dinero en el bolsillo, ¿no? Piensen ahora si es que eso es realidad y si ese voto valió la pena, porque ahora lo que tienen es la misma o peor miseria, solo que la peor ley abortista de toda América Latina, ¿no? Y probablemente de todo el continente americano, con las excepciones de Canadá y Cuba, cuando la decisión Roe contra Wade en los Estados Unidos se revierta, Dios mediante, el 2022 en junio, ¿no? Por parte de la nueva Corte Suprema. Entonces, esta es una lección para que veamos si los católicos vamos a ser integrales. Entonces, no podemos estar votando por quien nos está prometiendo un poquito más de comida en nuestro plato a cambio del derecho a la vida, ¿no? Y que pensemos bien y seamos orgánicos en todo lo que hacemos, incluyendo el voto. Los dejo, como siempre, en compañía de la mejor información católica, EWTN Noticias. Gracias, Alejandro. Y es todo por hoy, amigos. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.